¿Me están viendo ahí bien las ayudas? Sí, sí, está todo perfecto. Perfecto, entonces podemos empezar porque estamos con un pequeño retraso. En principio, en primer lugar, quiero saludar a todos los que están presentes. Vamos a llevar a cabo el diplomado especializado de investigación criminal en el marco del Código Procesal Penal. Agradezco también a la Cámara Legal Educativa Fortaleza por estas brillantes iniciativas que tiene de llevar a cabo estos diplomados sobre un tema muy importante que es la investigación criminal en el contexto del Código Procesal Civil. Voy a desarrollar el método y plan de investigación criminal acorde con el nuevo Código Procesal Penal. Antes de ello, quiero agradecer al Divino Hacedor por sobrevivir a la pandemia y además pidiéndole sabiduría para dar a conocer nuestro conocimiento y experiencia en un tema tan importante como es el método de investigación criminal, creando espacios de reflexión y debate con relación a la aplicación de este método acorde con el nuevo Código Procesal Penal. Hemos visto fallecer a muchos amigos, colegas, familiares, y realmente estamos viviendo una época muy difícil, ¿no? Por eso es bueno agradecer porque la vida es un milagro. La frase predilecta de este agudo detective, siempre la pongo yo, traigo a colación, Hércules Poirot, el detective estrella de la novela de Agatha Christie. Él decía: en toda investigación hay que tener orden y método. Efectivamente, siempre repetía eso, orden y método. Lo que queremos darle acá en esta charla es si se le puede dar un orden y método al plan de investigación criminal y el método de investigación criminal. Necesariamente tiene que haber un orden y método. Una premisa que nos va a ayudar a orientar la charla también es: para explicar la investigación criminal se requiere orden y método. Un plan de investigación criminal, una estrategia, una organización flexible, moderna y adaptada a las circunstancias para cada caso. Por ejemplo, para homicidio, robo, asaltos, tráfico de drogas, tiene que haber un plan para cada caso. Algunos elementos pueden tomarse en cuenta, pero debe ser flexible. Sujetándonos a este principio, primero investigar y luego detener. Un gran principio que nos ayudó en la época de la lucha contra el terrorismo, muy venida menos en estos últimos años, como vamos a explicar. También quiero traer a colación este libro muy interesante, Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz. El primero, que es el que nos interesa, dice: sé impecable con las palabras. Lo que hablamos determina lo que somos y el mundo que vivimos. Lo que decimos es creativo, pero también destructivo. Efectivamente, cada vez que hablamos algo tenemos que ser, además de ser muy impecables, también que tenemos que ser muy objetivos. El investigador, el detective, tiene que ser muy objetivo. No se deja llevar por chismes, especulaciones, conjeturas. Y si no conoce, se calla. Solamente aquel que ha investigado puede discutir, decía Mao Zedong. El sumario que vamos a desarrollar es el siguiente. Primero vamos a ubicar la investigación criminal, el método de investigación criminal, en la doctrina y la ciencia policial, porque no es un método que está aislado, es parte de un conocimiento global o integral. Después vamos a desarrollar un nuevo concepto de investigación criminal acorde con el nuevo Código Procesal Penal, y cada elemento de este nuevo concepto lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Vamos a digerirlo despacio. No hay que acelerar, porque este nuevo concepto de investigación criminal es, como su mismo nombre dice, es algo nuevo. Y nos va a servir también como guía de orientación.
Después vamos a tratar sobre las características más resaltantes de la investigación criminal. El plan de investigación criminal en sí, el marco teórico para situaciones diversas, desarrollo de cada punto del plan de investigación criminal, la mala praxis de fiscales y policías en la aplicación del método de investigación criminal y una aplicación práctica de un caso. Para eso he coordinado con el doctor Estefano para que le haga llegar a ustedes no solamente estas diapositivas, sino también el trabajo aplicativo que se refiere a una denuncia del decano del Colegio de Abogados de Arequipa contra el gobernador de Arequipa. Entonces, este trabajo aplicativo se lo he enviado en PDF, lo van a leer, lo van a analizar y le van a dar un valor agregado. Incluso les doy algunos resúmenes para una orientación, para una guía. Ya se dirá en qué momento presentará el trabajo aplicativo. La introducción del curso de investigación criminal acorde con el nuevo Código Procesal Penal. O sea, ¿qué podemos decir como generalidades? No siempre la impunidad del delito se debe a los jueces que liberan a los procesados. Muchas veces le echamos la culpa a los jueces, pero a veces el problema de la impunidad nace desde la etapa de investigación preliminar. Y hay casos emblemáticos, por ejemplo, un recurso de nulidad 2874-2013 que se vino abajo de la Suprema porque en la etapa de investigación preliminar los policías allanaron ilegalmente un inmueble, no estando en el supuesto de flagrancia delictiva. Se vino abajo. Otro caso de asalto y robo agravado en Ica, casación 957-2019. También la policía captura al imputado 15 días después de que sucedió el asalto y robo y levantó un acta de recorrido sin presencia de fiscal o del abogado defensor, no estando en el supuesto de flagrancia al detenido 15 días después. Esos casos se vinieron abajo. Entonces, no siempre la impunidad del delito se debe a los jueces que liberan a los procesados. Existen policías y fiscales que ignoran o son inexpertos en cuanto al método de la investigación criminal. Nadie tiene por qué sentirse aludido. Es una cuestión que después la vamos a analizar. Existen casos penales que se han caído de la Suprema por errores y omisiones en la etapa de investigación preliminar. Y yo soy de la idea de que la PNP debe crear un instituto de ciencia policial para enseñar la elaboración del plan y la estrategia para cada caso, muy parecido al CAEN, donde puedan asistir a capacitarse abogados, fiscales, jueces, y que paguen la enseñanza. Este Instituto de Ciencia Policial es aparte del SPOGRA, ¿no?, que se lleva a cabo. Los fiscales y muchos policías desconocen cómo elaborar un plan de investigación criminal. Cuando uno no cuenta con un plan y una estrategia de investigación, se alarga y se vuelve tortuosa la investigación. Para sufrir esta deficiencia, la información es recogida de manera tendenciosa para incriminar al investigado. La falta de un plan y estrategia hace que la prisión preventiva se utilice como herramienta para investigar y presión a los imputados. De eso somos testigos, de que muchas veces la prisión preventiva se utiliza como una herramienta para investigar, no respetando el principio, primero te investigo y luego te capturo, y también como presión a los imputados. Ese es como parte de la introducción. Ahora, la fuente principal a la que vamos a acudir es la edición 2020 de este libro de reciente autoría, La teoría del método de inteligencia policial operativa, que viene a ser una combinación de la inteligencia clásica más la investigación criminal. O sea, yo combino la investigación criminal y la inteligencia clásica y me da como resultado la inteligencia operativa policial. Este libro está en una plataforma virtual
donde pueden ustedes bajarlo gratis, ¿no? También este libro también, Doctrina y Ciencia Policial, también está en una plataforma virtual. La plataforma virtual es esta. Colocan ISU Benedicto Jiménez 1509, ISU Benedicto Jiménez 1509, y ahí van a encontrar los dos libros, la teoría de inteligencia policial operativa y doctrina y ciencia policial. Pueden bajarlo, leerlo y documentarse un poco más. Ahora, este libro también nos sirve de fuente principal sobre doctrina y ciencia policial, donde se desarrolla la especialidad de investigación criminal en la ley de la Policía Nacional y su reglamentación como componente de la ciencia policial. Ahora, la doctrina policial es un tema bastante interesante. En nuestro país está todavía en pañales. No existen modelos válidos o únicos, motivo por el cual es un reto de los policiólogos. Policiólogos le llaman en otros países a los que estudian la ciencia policial. Hay un reto para elaborar y sentar la base de una filosofía y doctrina específica de acuerdo a nuestra realidad, debido a que sería un error pretender importar doctrinas policiales de otras realidades, como lo estamos haciendo en este momento. He estado leyendo varios planes estratégicos de investigación de El Salvador, Nicaragua, y también acá hay un manual del Plan de Desarrollo de Investigación Criminal del 2013, y casi todos son parecidos. No hay nada innovador, no hay nada nuevo. O sea, se extraen de otras realidades doctrinas y se pretende implementarlas en la nuestra cuando nuestra realidad es muy diferente. En otras latitudes, en Colombia, Argentina, puede haber excelentes, maravillosos ideales, servicios policiales, pero no son buenos acá necesariamente. Nosotros tenemos una sociedad muy diferente. Ahora, cuando se habla de doctrina policial, si acudimos al reglamento de la ley de la Policía Nacional, ahí hay un error, no es ley orgánica, de la Policía Nacional, en el artículo 97, inciso octavo, ¿no?, se menciona velar por el desarrollo de la ciencia policial, así como difundir y consolidar la doctrina que la sustenta. O sea, la Policía Nacional, principalmente las escuelas de formación, tienen esa obligación, velar por el desarrollo de la ciencia policial, así como difundir y consolidar la doctrina que la sustenta, como elemento integrador para la pertenencia institucional de la Policía Nacional en las leyes. O sea, está ahí señalado en el reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, pero muy poco se entiende esto. Concepto de doctrina policial. La doctrina policial es un conjunto de principios, valores y su consecuente teoría. La ciencia policial es la teoría de la doctrina policial que tiene relación con la misión y funciones de la Policía Nacional, que aplicados a un medio determinado y teniendo en cuenta sus características y sus peculiaridades, genera métodos y procedimientos que norman las acciones destinadas a alcanzar una finalidad específica. Es un concepto muy elemental, muy importante. Acá podemos ver en el esquema cómo de una realidad determinada se extraen teorías y principios que se aplican a un medio social donde se desenvuelve la policía, genera programas de acción, tiene una finalidad concreta, primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales, cumplimiento de la Constitución, brindar servicio a la comunidad y cultura organizacional. Está muy ligada la doctrina policial a la cultura organizacional. Son los valores y principios. Por ejemplo, ahora que estamos viendo que ya la Policía Nacional va a tomar el comando de la policía, pues hay que consolidar, afianzar una cultura organizacional nueva,
diferente a los excódigos que ya se van. Entonces, para eso necesitan desarrollar la doctrina policial y la ciencia policial. La ciencia policial tiene diferentes enfoques. Por ejemplo, si yo quiero tocar la disciplina policial, puedo tocarlo como puedo hacer un análisis jurídico, puedo hacer un análisis semántico conceptual, puedo hacer un análisis histórico, puedo hacer un análisis de la realidad cultural, análisis axiológico valorativo y un análisis finalista, solamente tocando un solo tema. Las comisarías igual, análisis jurídico, semántico conceptual, análisis histórico. Ese es el objeto de estudio de la ciencia policial, la institución policial, o sea, como estructura. Si yo voy a hablar de la naturaleza de la PNP, técnica profesional no deliberante, disciplinada, subordinada, poder constitucional jerarquizada, también estoy enfocándola desde la doctrina y la ciencia policial. O sea, ¿cuál es la naturaleza de la PNP? Si yo quiero hablar cómo influye la historia en la Policía Nacional, tengo que hablar de ciertas leyes que se van dando a transcurso del tiempo. Todo eso también lo ve la doctrina de la ciencia policial. Por ejemplo, hay una ley del efecto político. Toda decisión política, social, influye positiva o negativamente en la función policial y muchas veces con efecto determinante para bien o para mal de la policía. Hemos visto a través de nuestra historia que una decisión política mal tomada influye en la función policial y muchas veces con efecto determinante para aquellos que cumplieron la orden. Hay otra que es la ley de la responsabilidad reflejada. La policía recibe por reflejo la responsabilidad de los efectos de hechos o disposiciones gubernamentales que no han causado y que ni siquiera han propuesto. Por ejemplo, sale un gobierno y deja activos, pues, y eso lo asumen los policías. Entonces, estas leyes de la estatización, institucionalidad, también lo estudia la doctrina de la ciencia policial. Entonces, la misión o razón de ser de la Policía Nacional también, la doctrina de la ciencia policial, la función policial, un enfoque de la doctrina policial también, o sea, la misión o razón, la función policial, todo se desarrolla dentro de la doctrina de la ciencia policial. Cuando ustedes revisen el libro La doctrina de ciencia policial van a encontrar todos estos desarrollos. Ahora, en la ley de la Policía Nacional, decreto legislativo 1267 del 16 de diciembre de 2016, artículo 28, habla de las especialidades. Ya aparece acá la investigación criminal como una de las especialidades de la policía. Además de la prevención, orden y seguridad, la inteligencia, me llama la atención que solamente mencionan inteligencia, no es específico, porque antes le pusieron inteligencia policial, ahora se llama inteligencia nada más. Puede ser inteligencia militar, marina. Es importante especificar este punto. Control administrativo disciplinario y la criminalística son las especialidades. Entonces, el conjunto de conocimiento que tiene que ver de manera sistemática y metódica la policía como institución y estructura es lo que estudia la ciencia policial. Y la ciencia policial tiene componentes, las 5 especialidades: criminalística, prevención, orden y seguridad, investigación criminal, inteligencia, además de las ciencias auxiliares, ciencias forenses, ciencias jurídicas, ciencias sociales, humanas, ciencias ideales, ciencias culturales. Entonces, cuando hablamos de investigación criminal como método, está comprendida dentro de la ciencia policial, es uno de sus componentes. Entonces, para ya ubicar un poco este conocimiento y no dejarlo flotando, aislado, ¿de dónde lo podemos ubicar este método de investigación criminal? Es parte de la ciencia policial y a su vez base de la doctrina policial. ¿Qué nuevo concepto del método de investigación criminal se debe elaborar para que esté acorde con el nuevo Código Procesal Penal? Acá tenemos un nuevo concepto que podemos manejar que nos va a poder ayudar a entender un poco esto del método de investigación criminal.
se empieza mencionando de que es un método técnico-científico, que puede ser elevado a nivel de arte, que realiza o debe realizar material y concretamente el investigador policial. Acá vamos a entrar a una discrepancia o debate más adelante, si realmente sucede esto de que material y concretamente la policía especializada realiza la investigación criminal, conforme a la Carta Magna, bajo la conducción y control jurídico, de los actos de investigación del Ministerio Público. Artículo 4º, inciso 2º, título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, y que empieza cuando toma conocimiento por propia iniciativa de un hecho. La Policía Nacional, está en el artículo 67 del nuevo Código, o por denuncia, notitia criminis, de un delito o falta, es post facto, después de ocurrido el hecho, o es ante facto, antes de la comisión del hecho, cuyo objeto es investigar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores del hecho criminal, descubrir el móvil o motivo, al autor o partícipe, recopilar los indicios probados y elementos de convicción o de prueba de manera urgente o inaplazable en la etapa de investigación preliminar, que viene a ser la finalidad inmediata, para determinar la verdad del hecho criminal y la vinculación del imputado a título de autor o partícipe, recopilando todo lo investigado para elevar ante el fiscal un informe policial que está mencionado en el artículo 332 del nuevo Código Procesal Penal. Posteriormente, a la etapa preliminar, apoya a la Fiscalía, la Policía Especializada, realizando actividades investigativas que son útiles y pertinentes en la etapa de investigación preparatoria. O sea, la policía es un apoyo para que el fiscal pueda elaborar su teoría o hipótesis acusatoria como titular de la acción penal y la carga de la prueba bajo el principio de imputación necesaria o concreta. Este principio es muy importante, porque incluso debe manejarse a nivel de la investigación preparatoria. Quiere decir, cuando se le comunica al imputado que el hecho descrito de modo suficiente se adecua a lo estipulado en un tipo penal objeto de incriminación y le es atribuible a título de autor o partícipe fundado en elemento de comisión que así lo respalda. Principio de imputación necesaria o concreta. Ahora, si desglosamos un poco este nuevo concepto, vamos a tener como punto número 1, la investigación criminal es un método técnico-científico que puede ser elevado a nivel de arte, que realiza o debe realizar material y concretamente, que empieza cuando la policía toma conocimiento. Estamos desglosando el concepto en puntos para digerirlo mejor, cuyo objeto es investigar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores del hecho criminal, descubrir el móvil o motivo, identificar al autor o partícipe del hecho criminal. Busca que recopilar los indicios probados y elementos de convicción o de prueba de manera urgente e inaplazable en la etapa de investigación criminal, finalidad inmediata, para determinar la verdad del hecho criminal, la vinculación del imputado a título de autor o partícipe, recopilando todo lo investigado para elevar al fiscal un informe policial. Posteriormente apoya a la Fiscalía en la etapa de investigación preparatoria y el principio de imputación necesaria y concreta, que cuando acuse el fiscal tiene que respetar este principio, pero toda la etapa de investigación preliminar se hace mirando a la etapa de investigación preparatoria. Para eso se trabaja. Ahora, ¿por qué método técnico? Es un método técnico porque conlleva una serie de pesquisas especiales de acuerdo al delito por investigar. Cada caso tiene sus peculiaridades que demandan un alto profesionalismo y especialidad. Por ejemplo, se utilizan técnicas como la observación, vigilancia y seguimiento, que el artículo 207 del Código Procesal Penal se menciona como videovigilancia. Nosotros lo conocíamos como la OVICE, observación, vigilancia y seguimiento. Ahora en el Código Procesal Penal aparece la videovigilancia, también el manejo de la escena del crimen, la inspección técnica policial, el interrogatorio, el análisis, etcétera, etcétera. Por eso es que se conoce como un método técnico. Ahora,
También existen técnicas especiales de investigación en el nuevo Código Procesal Penal, como la videovigilancia, acciones de seguimiento y vigilancia, artículo 207, la interceptación e incautación postal, 226, intervenciones, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o otra forma de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles. Cuando habla de otras formas de comunicación, deja una amplitud para utilizar los drones, por ejemplo, otra forma de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles, registro de la intervención de comunicaciones telefónicas, circulación y entrega de bienes delictivos, agente encubierto y agente especial, y operaciones encubiertas. Todas estas son las técnicas especiales de investigación que tienen que ver con el método técnico de investigación criminal. Ahora, lo interesante es que este nuevo Código Procesal Penal también habla de los presupuestos o requisitos que se requieren para desarrollar estas técnicas. Y hay que tomar en cuenta siempre estos presupuestos porque a veces la valla es muy alta para ser un novice, ¿no? Porque habla primero que son delitos violentos, graves o mediante organizaciones criminales. Delitos violentos, graves o mediante organizaciones criminales. Delitos violentos, o sea, una violencia física o psíquica contra el sujeto pasivo, graves, pena privativa de libertad no menor de 4 años y mediante organizaciones delictivas. Entonces la primera pregunta que viene, bueno, ¿qué pasa con los hurtos? La estafa, por ejemplo, que no se utiliza la violencia. ¿Se podría hacer vigilancia, videovigilancia para cumplir con este requisito? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Principio de proporcionalidad debe ser indispensable para los fines de la investigación y que no exista otro medio más eficaz para averiguar la identificación de los autores o partícipes de delitos. Porque los abogados me preguntan, bueno, ¿y qué proporcionalidad hay a adoptar esta medida? Bueno, no había otros medios más eficaces para averiguar la identificación y razones de necesidad o eficacia de la investigación. De no hacerlo o no utilizar esta técnica resultaría menos provechosa la investigación. O sea, todos estos presupuestos, requisitos aparecen en el nuevo código que hay que tomarlos en cuenta. Ahora, también existen presupuestos y requisitos para la interceptación de comunicación y telecomunicación. Igual, material, tiene que ser delitos graves, violentos, pena mayor de 4 años. Tiene que haber elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a 4 años. Acá ya aparece en este término elemento de convicción, que debe estar entendido, comprendido por la policía, porque lo va a manejar mucho esto. Si va a pedir al fiscal que se lleve a cabo una interceptación de comunicaciones, tiene que haber elementos de convicción. ¿Para qué? Para considerar que la comisión de un delito sancionado con pena. Por ejemplo, si alguien quiere hacer, bueno, vamos a suponer a los terroristas que están saliendo de las cárceles, cumplimiento de condenas para saber qué están haciendo, pues no entran de estos presupuestos y requisitos, pues, ¿no? Porque tiene que haber elementos de comisión para considerar que están en la comisión de un delito sancionado con pena superior a 4 años. A lo mejor están dedicándose a otras cosas. Entonces, ese es un gran problema en este momento, que no puede haber aplicarse esta técnica de manera predelictual, antes de que estén comprometidos, sometidos a una comisión de un delito. Después procesar la petición o requerimiento del fiscal al juez dentro de la investigación preliminar en curso debe ser motivada y con elementos de convicción también. Necesidad y excepcionalidad. La intervención es absolutamente necesaria para proseguir con las investigaciones y cuando desaparecen los elementos de convicción o se cumple el plazo de la medida se levanta el mandato judicial. Entonces la primera pregunta es, ¿qué son los elementos de convicción? ¿Son los mismos indicios? ¿Los medios probatorios? ¿Qué son? No es fácil.
responder esa pregunta. Vamos a entenderlo más adelante. O sea, los mismos fiscales a veces hacen pasar un indicio por un elemento de convicción. Entonces, aparecen dilemas, ¿no? Estos dilemas aparecen en la teoría y método de inteligencia policial operativa que vienen aplicando muchas unidades, principalmente la ININCE, aplican la inteligencia policial operativa. Hay un gran dilema. ¿Cómo engarzar estas nuevas técnicas o estos presupuestos y requisitos con la teoría y el método de inteligencia policial operativa? Porque no caben las escuchas predelictuales o de prospección, por ejemplo, desligada de la relación de un hecho, y no cabe como para decretar una intervención para tratar de descubrir sin la adecuada precisión de los actos. Por ejemplo, vamos a vigilar y seguir a fulano y tal para ver si está cometiendo algún delito. No existe las escuchas predelictuales o de prospección. O sea, para eso tiene que haber una coordinación y una consonancia con la fiscalía para que no hagan problemas. Porque si uno quiere desbaratar a un grupo de sicarios, extorsionadores o falsificadores, se le sigue después de haber salido de la cárcel y no podrían ser sujetos a estas escuchas predelictuales o de prospección. La adopción de la medida requiere la existencia contra una persona determinada de indicios fundamentados y contrastados. No basta la simple sospecha, la existencia de una actividad delictiva inconcreta y difusa, cuyo protagonismo no parece definido, sino con sospecha y conjetura debe ser real. Tiene que haber indicios fundamentados y contrastados para hacer la interceptación de las comunicaciones y la videovigilancia. ¿Por qué se le llama método científico? Se vale del auxilio de ciencias diversas, como la criminalística, la medicina legal, los forenses, la informática, la química, la ingeniería. La criminalística es la ciencia auxiliar de la investigación criminal. Va de la mano con la investigación criminal. En la criminalística, muchos dicen que es la que hace hablar a los indicios. Estudia los hechos con el objetivo de descubrir y comprobar científicamente el delito y el delincuente a través de los testigos mudos. A los indicios también se les conoce como testigos mudos. Hay que hacerlo hablar, decía. Estudia la escena del crimen, elabora los informes periciales, también la identificación. Su naturaleza científica es por su metodología sistemática, objetiva, comprobable, aplicando la deducción, inducción y experimentación según el caso lo requiera. Hay una diferencia entre investigación criminal y criminalística. La investigación criminal es un método. Trabaja con indicios materiales e inmateriales. Por ejemplo, la huella o impresión digital es un indicio material, pero el indicio de oportunidad para delinquir, el hecho que se encuentra un sujeto en la escena del crimen, o sea, eso se conoce como indicio de oportunidad para delinquir, entonces es un indicio inmaterial. Pero a la criminalística le interesan los indicios materiales. Es una ciencia la criminalística, se le considera el arte de hacer hablar los indicios. Trabaja con indicios materiales, ¿no? Y auxilia al investigador criminal. Por ejemplo, un indicio material e indicio inmaterial que el método de investigación criminal toma en cuenta, los dos tipos de indicios. Las huellas encontradas en la escena de un delito es un indicio material, y el indicio de oportunidad para delinquir, la condición que el imputado se encontraba, ya sea por sus cualidades personales, sus relaciones con las cosas, y merced a lo cual resulta más o menos fácil la perpetración del delito. Esta es una forma de entender que el método de investigación criminal trabaja con dos tipos de indicios, materiales e inmateriales. Ahora, ¿por qué la investigación criminal es un arte? Hay un famoso libro, La inteligencia emocional, de David
Daniel Goleman, que habla sobre la zona. Cuando alguien alcanza un éxito, una presea, por ejemplo, gana un mundial, se coloca en el podio, se coloca en la zona, está lleno, se embarga de éxtasis, alegría, emociones, al máximo, está feliz, pues, está en la zona, ha ganado una presea, ¿no? En la investigación criminal también uno se puede ubicar en la zona y elevar la investigación criminal como un arte. El que lo experimenta puede ni hablar, ¿no? Nosotros lo experimentamos el 12 de septiembre de 1992, después de 3 años aplicando la estrategia investigativa de inteligencia policial operativa. Vuelvo a repetir, la mezcla de inteligencia clásica más investigación criminal se hizo que la investigación criminal se lleve como arte y se llegue a la zona emocional de sus actores, ¿es cierto? Como si uno le evitara. Como si estuviese en la zona, le llaman. Por eso que la investigación criminal es un arte. Ahora, ¿por qué la policía debe realizar la investigación de manera concreta y material? Y la fiscalía conduce y controla los actos investigativos desde el punto de vista jurídico o legal. La mayoría tiene la idea de que el fiscal debe realizar de manera concreta y material la investigación desde sus inicios y después continúa con la investigación preparatoria. Pero acá el nuevo concepto habla de que debe realizar la investigación de manera concreta y material. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué se sustenta? En el artículo 4º, inciso 2 del título preliminar del Código Procesal Penal 2004, para no decir nuevo código porque de nuevo no tiene nada, dice: el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, lo que determinen y acrediten la responsabilidad e inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Eso está en el título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Acuérdense bien este artículo 4º, inciso 2, porque ahí habla que el Ministerio Público conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Y en el mismo título preliminar hay un artículo 10º que dice: las normas que integran el presente título prevalece sobre cualquier otra disposición de este código. O sea, tiene una prevalencia y serán utilizados como fundamento de interpretación. Por ejemplo, si queremos interpretar el artículo 60, inciso 2, función del Ministerio Público, que dice: el fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Si queremos interpretarla de acuerdo al artículo 10º y el 4º, pues bien, esta conducción es desde el punto de vista jurídico legal, para el acopio de la prueba y darle formalidad a la investigación, ¿no? Ese es un argumento de peso para no entrar en conflicto con los fiscales, porque muchos fiscales, bueno, quieren hacer la investigación concreta y material, jurídica, legal, ellos mismos son, o si no, llevan el caso a su despacho y ahí quieren dirigir todo, o si no, prescinden de la policía simplemente. Hay que hacerle ver, no peleando, simplemente haciéndole ver estas cuestiones para que se den cuenta que también uno no es ignorante en estas cosas. El mundo del derecho está muy vinculado a la policía. Nosotros nos movemos dentro del mundo del derecho. Y el Código Penal debe ser como la Biblia para el policía. Continuamente estar leyendo. Por ejemplo, estuve leyendo yo el decálogo del abogado de Eduardo Couture. Él decía: el abogado aprende estudiando, pero ejerce pensando. La policía también sucede igual, se aprende estudiando y se ejerce pensando y se actúa pensando.
¿Por qué la policía tiene injerencia en la investigación del delito? El artículo 166 de la Constitución Política está la finalidad fundamental: previene, investiga y combate la delincuencia. Ahora, también el rol de la policía especializada en este artículo 67.1 del nuevo Código Procesal Penal es interesante porque dice que por propia iniciativa la policía puede conocer los delitos y darle cuenta inmediatamente al fiscal sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia o imprescindible para evitar las consecuencias, individualizar los autores y partícipes, reunir y asegurar elementos de prueba que sirvan para aplicar la ley. O sea, el conocimiento puede darse por iniciativa, por propia iniciativa, o por una denuncia. Eso está de acuerdo al nuevo concepto. El objeto del método también se extrae en el nuevo concepto, método de investigación criminal: averiguar las circunstancias que rodean la comisión de un hecho, precedente, concomitante, posteriores, determinar si existe un hecho incriminado o que la conducta incriminada es delictiva, determinar si el hecho delictivo puede ser atribuido a una persona a título de autor o partícipe, imputación necesaria y concreta, y sustentado con indicios concretos o elementos de convicción para que pueda ser denunciada y responda por la comisión de un hecho punible. Eso se extrae también del nuevo concepto. Acá hay que prestar atención en esto que dice determinar si existe un hecho incriminado o que la conducta incriminada es delictiva. El objeto de la investigación criminal, acá podemos desglosarla mejor: qué tareas realizan, el hecho criminal, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, autores y partícipes, descubrir el autor o partícipe, móvil o motivo, descubrir móvil o motivo, y recopilar los indicios, principalmente probados, indicios probados y elementos de convicción, ¿no? Y elementos de prueba. Pero, ¿qué significa determinar si la conducta es incriminada? Algunos dicen, no, pero la policía no tiene por qué entrar a determinar si y lo primero que tiene que hacer es la policía. Después vamos a ver que la policía también califica un hecho, jurídicamente lo califica. ¿Qué cosa significa determinar si la conducta es incriminada? Ahí se aplica el juicio de tipicidad, el injusto penal, que se conoce como la acción típica antijurídica, eso se le llama injusto penal, sumado a la culpabilidad. Toda conducta, para que sea delito, tiene que por lo menos cumplir con estos tres elementos: acción típica, antijurídica y culpable. Tipicidad, antijurídica y culpabilidad. Según la teoría, también aplicar el principio de imputación objetiva. Entonces, una nueva teoría que está de moda: una conducta incriminada delictuosa, una acción es objetivamente típica cuando causa un resultado típico, lesión o daño, y jurídicamente se reprocha a una persona como autor o participe por la acusación del resultado típico. Por ejemplo, es hecho muy común de que digan, bueno, tiene un hermano ladrón, delincuente, y también lo impliquen por simplemente ser el hermano, pero por el principio de imputación objetiva nadie tiene por qué responder por hecho de terceros. Si uno puede conocer a su vecino, amigo, compadre, hermano, y cada quien responde por el hecho que causa, por la conducta. Esta es más o menos la idea de este principio de imputación objetiva. Ahora, el concepto de investigación preliminar. Es importante esto de la investigación preliminar porque acá se desenvuelve la policía con mayor preponderancia. Es antes de la investigación preparatoria y acá se realiza todas las diligencias urgentes e inaplazables, según el artículo 330 del nuevo Código Procesal Penal. Diligencias urgentes e inaplazables, destinadas a determinar si ha tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delituosidad, asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo los agraviados dentro de los límites de ley, asegurar debidamente los elementos materiales de la comisión del hecho. Para el inicio de la investigación preliminar, solo se requiere la sospecha de la comisión de un delito.
No obstante, para la investigación preparatoria propiamente dicha, la presencia de indicios reveladores. O sea, se puede empezar una investigación preliminar con la sospecha simple, pero para la formalización de la investigación preparatoria se requiere indicios reveladores que vinculen al imputado con la comisión del delito, que tiene como objetivo reunir los elementos de convicción, de cargo o descargo que permiten al fiscal decidir si formula o no la acusación. Entonces hay una diferencia muy marcada entre la investigación preliminar y la investigación preparatoria. El propósito inmediato y concreto de la investigación preliminar en la etapa de investigación es descubrir la verdad. Señor, sí, dígame. Señor coronel, disculpe la molestia. De acuerdo al concepto que usted está vertiendo ahí, que está sacado del propio Código Procesal Penal, donde dice que la investigación preliminar es preprocesal, no antes de la etapa de investigación preparatoria. ¿Y cómo es que el artículo 337, inciso 2, dice que la investigación la investigación preliminar forma parte de la investigación preparatoria? ¿No es una contradicción? Bueno, sí, efectivamente usted tiene razón. Había que aclarar ese punto. Es parte de la investigación preparatoria de la investigación criminal. Incluso los plazos se cuentan desde ahí. Tiene razón. Muy bien, está usted muy atento. Seguimos para adelante. O sea, el propósito inmediato concreto de la investigación preliminar es la siguiente: descubrir la verdad de los hechos, la participación de autores y partícipes, y recopilar todo lo investigado para elevar el fiscal un informe policial. O sea, termina con la elevación del informe policial. Ahora, las características de la etapa de la investigación preliminar no tiene carácter probatorio. Todos son actos de investigación. En la etapa de investigación preliminar y preparatoria, todos son actos de investigación. La prueba recién se verá en el juicio oral. Son urgentes o inaplazables las diligencias. Existe igualdad de armas en su realización. Igualdad de armas, o sea, tanto para las partes y la fiscalía. Si el fiscal habla 15 minutos por igualdad de armas, también tiene que darle 15 minutos al abogado de la defensa. Eso se conoce como igualdad de armas, igualdad de partes. Solo existe se exige la existencia de una sospecha para su realización. No siempre debe procederse a instaurar diligencias preliminares, solo cuando se acrediten requisitos para su formalización, porque la Fiscalía puede obviar estas diligencias preliminares y irse de frente a la formalización de la investigación preparatoria. Incluso el fiscal puede realizar las diligencias preliminares sin contar con la policía. Suma importancia para el éxito de la investigación la etapa de investigación preparatoria, donde se realizan las primeras diligencias frente a la sospecha de la comisión de un delito. La investigación preliminar solo busca determinar si procede o no la formalización de la investigación preparatoria. Es de diferente naturaleza y objetivo de la investigación preparatoria. Estas son las características principales. Ahora, ¿cuál es el propósito ulterior de la etapa de investigación preliminar? Se tiene que estar mirando hacia adelante. ¿Para qué investiga el hecho criminal? Descubre los autores y partícipes, descubre el móvil o motivo, recopila indicios, elementos de convicción. Para que el fiscal, como titular de la acción penal de la carga y la prueba, pueda elaborar su teoría. O sea, su hipótesis acusatoria en base al principio de imputación necesaria, suficiente o concreta. O sea, se trabaja en la etapa de investigación preliminar mirando justamente esta etapa de investigación preparatoria. La investigación preparatoria, artículo 321 del nuevo Código Procesal Penal, tiene como objetivo, según este artículo, reunir elementos de convicción de cargo y descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación, y en su caso, al imputado preparar su defensa y como finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias, acá dice las circunstancias o móviles, hay un error, pues no puede haber, las circunstancias no es igual a móviles, debería ser circunstancias inmóviles, porque no es igual circunstancia que móvil.
la identidad del autor o partícipe de la víctima, así como la existencia del daño causado. El objeto y finalidad de la investigación del delito, según el artículo 321 del Código, estamos hablando de la investigación preparatoria, persigue reunir los elementos de comisión de cargo y descargo y determinar si la conducta criminal es delictuosa, las circunstancias o móviles, la identidad del autor o partícipe y la existencia del daño causado. La policía especializada, según el artículo 67.2, durante la investigación preparatoria, es un órgano de apoyo de la labor investigativa a cargo del Ministerio Público. Como órgano de apoyo, si la Fiscalía requiere su apoyo, lo pide, si no, prescinde de la policía. Eso de prescindir es algo peligroso, porque indudablemente el apoyo de la policía desde el punto de vista especializado es muy importante, pero el nuevo Código Procesal Penal faculta a que el fiscal pueda prescindir del apoyo de la policía en la etapa de investigación preliminar, como también en la etapa de investigación preparatoria. Yo lo considero muy irracional, así le llamo. Cuando empieza la investigación criminal, hay dos situaciones, es post facto y es ante facto. Si yo quiero hacer una operación de inteligencia operativa que combina la inteligencia más la investigación criminal, es ante facto, o sea, es antes que suceda el hecho, para reunir información, hacer seguimiento, vigilancia, armar las redes. Tradicionalmente la investigación criminal empieza cuando ha sucedido un hecho delictivo, cuando llega la noticia crimen de un delito, o lo que se conoce como es post facto, después del hecho. Pero también puede empezar es antefacto, por ejemplo, la inteligencia policial, como le digo, que combina la inteligencia más la investigación criminal. En este caso, por ejemplo, es post facto, después del hecho, diligencias preliminares, el conocimiento del hecho policial, por propia iniciativa, dando cuenta, la comprobación del hecho policial, diligencias preliminares, artículo 68, vigilar, proteger la escena del crimen, recoger y conservar objetos, la llegada, la escena, todo esto es post facto, después que sucede el hecho. Pero hay ciertas situaciones, es post facto, que hay que tomar en cuenta para armar el plan de investigación criminal. Para cada caso y cada situación. Ojo, se requiere un plan de investigación criminal en caso de detención en supuesto de no flagrancia. Plan de investigación criminal en caso de detención preliminar o judicial en supuesto de no flagrancia. Plan de investigación criminal en caso de detención preliminar o judicial en supuesto de flagrancia en los delitos cometidos por organizaciones criminales. Plan de investigación criminal en caso de detención preliminar o judicial por traición a la patria, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, que tiene un plazo máximo de 15 días. Y plan de investigación criminal en caso de detención en supuesto de flagrancia o cuasi flagrancia o arresto ciudadano. O sea, vean ustedes cómo hay diversas situaciones que van a condicionar el desarrollo del plan de investigación, además de cada caso y cada situación. ¿Por qué es importante descubrir el móvil o motivo de la investigación criminal? Que no es igual a circunstancias. En el 321 dice circunstancias o móviles, no. Circunstancias y móviles. ¿Por qué es importante? Ustedes deben acordarse de Edmond Lorque, llamado el padre de la criminalística moderna, el que decía: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Él tiene otra frase muy importante que utilizamos los detectives, los investigadores. El intus et inquiut, o sea, debajo de la piel, colócate debajo de la piel, intus et inquiut. Cuando el motivo permanece desconocido, resulta casi imposible probar la culpabilidad. Si se descubre el motivo,
El investigador se coloca dentro de la piel del actor y dada su psicología se descubren sus actos. Edmond Lorca, lo que se conoce como el intus et inquiut. Colócate debajo de la piel o dentro de la piel de la gente y dada su psicología vas a descubrir sus actos. Otra frase de Sherlock Holmes, también se debe descubrir no solo el método para descubrir un crimen, sino también el móvil. Otro maestro de la teoría de la prueba de indicios, Santiago López Moreno, ¿no?, escribió esta máxima: el crimen se comete siempre por algo o para algo. Tiene una causa, un móvil y un fin. ¿Cómo se clasifican los indicios que deben ser recopilados durante la investigación criminal? Que no es igual a elemento de convicción, ojo. No vamos a confundir un indicio, como vamos a demostrarlo más adelante, a un elemento de convicción. Si yo encuentro una partida de nacimiento, una partida de registro de un inmueble en la SUNAT, yo no voy a decir que eso es un elemento de convicción, pues es un indicio simplemente. Pero a veces se tiende a confundir los indicios con los elementos de convicción. Los indicios tienen una clasificación: el indicio del delito en potencia y el indicio del delito en acto se conocen. El indicio del delito en potencia, que no tiene mucha relación o vinculación con el delito en sí, por eso se le conoce como impotencia, es la capacidad para delinquir, el móvil o motivo, la oportunidad para delinquir. El indicio del delito en acto, los indicios antecedentes, los indicios concomitantes y los indicios subsecuentes. Si comenzamos a pensar un poquito, el objeto de la investigación criminal es reunir las circunstancias del hecho, antecedentes, concomitantes y subsecuentes. O sea, tenemos que ir al indicio del delito en acto. Vean ustedes cómo el indicio está muy vinculado al método de investigación criminal. El indicio del delito en potencia, que tiene una débil vinculación con el hecho en sí, es la capacidad para delinquir, o sea, los rasgos esenciales de la personalidad, las condenas anteriores, los anteriores procesos penales, que no hayan concluido, todo eso es capacidad para delinquir. El móvil o motivo, la oportunidad para delinquir, los indicios de oportunidad personal, capacidades, actitud y conocimiento para la comisión del delito, o indicios de oportunidad material, la presencia del imputado en el lugar de los hechos o en el momento de la realización del hecho. Por eso la oportunidad para delinquir tiene dos tipos: indicio de oportunidad personal y el indicio de oportunidad material, cuando se le encuentra en el lugar de los hechos, o de acuerdo a su capacidad o actitud. Un tipo que sea un falsificador de monedas, pues conoce toda la técnica, tiene toda la oportunidad o la capacidad para delinquir. Los indicios del delito en acto, los antecedentes, los concomitantes y los subsecuentes. O sea, los actos preparatorios, antecedentes, las manifestaciones previas, amenazas o expresiones de odio contra la víctima. Hay una frase que dice, muy interesante, que dice: el indicio no se sujeta a un principio de generalización. Por ejemplo, si muere un enemigo, no es a pensar que su otro enemigo lo ha matado. O sea, es un indicio nada más antecedente que lo haya amenazado. Los indicios concomitantes, las pruebas reales o materiales, el cuerpo del delito, las huellas o impresiones, instrumentos utilizados para cometer el delito. Y los indicios subsecuentes, indicios de mala justificación, las coartadas falsas, retorno al lugar de los hechos, la posesión de los objetos del delito, el cambio de situación económica, lavado de activos, son indicios subsecuentes. Eso se conoce como indicio del delito en acto. Ahora, ¿qué es un elemento de convicción? Eso lo vamos a desarrollar mañana con más amplitud,
Pero ya podemos hacer una pequeña entrada para entender un poco esto de los elementos de convicción. No es un indicio, es un indicio, es un medio de prueba, es un órgano de prueba. Órgano de prueba se le conoce a los testigos y al perito, por ejemplo, que van a aportar alguna prueba. Se le conoce como órgano de prueba. Es un elemento probatorio, es muy ambiguo. ¿Qué cosa es los elementos de convicción? Si tenemos en cuenta que el objeto de la investigación es reunir las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores de una comisión de derecho criminal, descubrir el autor, descubrir el móvil o motivo, recopilar los indicios y elementos de convicción y elementos de prueba, entonces ya aparece este término. El término un poco socializado, parece que todos tenemos una idea más o menos de lo que es el elemento de convicción. Está muy vinculado también a la labor de la policía, como vamos a ver más adelante. Como los términos estos de organización criminal y banda criminal también, son términos que se han socializado tanto y se utilizan tanto, que a veces creemos conocer muy bien lo que significa una organización, una banda criminal. Y es porque a veces los medios de comunicación hablan mucho de organizaciones criminales y entonces hay términos muy confusos, muy ambiguos, ¿sí? Igual sucede con el elemento de convicción. Y eso es importante, digo, porque llega un momento en cuando se quiere tomar una declaración del imputado, donde a veces está el fiscal y la policía, puede ser en la etapa preliminar o puede ser en la investigación preparatoria, la declaración del imputado, tiene que darse unas instrucciones preliminares que deben constar en la introducción de la toma de la declaración, ¿no? Estas instrucciones preliminares, ¿qué cosa consiste? Que se le debe comunicar detalladamente el hecho objeto de imputación, que es otro término interesante. O sea, al imputado se le debe hacer conocer detalladamente el hecho objeto de imputación. Y se supone que debe ser el hecho con sus circunstancias precedentes, concomitantes y subsecuentes. Se debe comunicar los elementos de convicción, que no son hechos objeto de imputación. Se debe comunicar las pruebas existentes. Se le comunica las disposiciones penales que consideren aplicables. Se le comunica los cargos ampliatorios, si es que existen, y se le comunica la presencia de nuevos elementos de convicción y de prueba. Si el imputado y su abogado están advertidos, le puede decir al fiscal o al policía: yo quiero que se cumplan con las instrucciones preliminares. Hágame conocer el hecho objeto de imputación, hágame conocer los elementos de convicción, las pruebas existentes, las disposiciones penales que consideren aplicables, y se me comunique si han habido cargos ampliatorios, o sea, si han tomado alguna declaración o manifestación sin mi conocimiento. Traigan la manifestación o declaración, que quiero conocer si hay nuevos elementos de convicción y de prueba. O sea, fíjense cómo estos términos se relacionan. Es importante que la policía los maneje también. Ahora, indicios y elementos de convicción no es lo mismo. Pero hay una explicación que se encuentra en este libro de Percy García Cabero, que es La prueba de indicios. Un libro muy bueno, yo le recomiendo que lea. Él habla de los elementos de convicción con base indiciaria. Por ejemplo, en un caso especulado, determinar la falsedad de los recibos que emitió el alcalde. Este es un caso que vamos a verlo más adelante, por supuesto, pago a proveedores. Es un indicio probado que aún no llega a ser un elemento de convicción. O sea, cuando se encuentra unos recibos que emite un alcalde, por supuesto, pago a proveedores, es un indicio. Y si hacemos una pericia grafostécnica y determinamos que es su firma, bueno, ya pasa a ser un indicio probado, pero que aún no llega a ser un elemento de convicción.
con base indiciaria. Para que sea un elemento de convicción con base indiciaria es la relación necesaria o contingente que se establece entre un hecho base o indicio indicador obtenido en la actividad investigativa con un hecho resultado o indicado que se quiere probar a través de una inferencia de tal manera que satisface el raciocinio del juez y crea convicción cuando no existen conclusiones o interpretaciones contra indicios. Entonces, los elementos de convicción no son simples datos fácticos o indicios sin probar que se acostumbran a presentar como elementos de convicción. Muchas veces en la acusación fiscal colocan 50, 100 elementos de convicción que cuando uno se pone a revisarlos no llegan a ese nivel. Son simples datos fácticos o indicios, a veces sin probar, que son pasados como elementos de convicción. Les hablé de este libro de La prueba indiciaria en el proceso penal de Percy García Cabero, donde habla de los elementos de convicción con base indiciaria en la página 85. Dice que son los datos a partir de los cuales el Ministerio Público considera que hay fundadas razones para acreditar la base fáctica de la imputación, pero no basta hacer una simple enumeración de datos indiciarios. Se requiere una debida motivación para concluir cómo de los indicios se llega a probar el hecho penalmente relevante. En la prueba indiciaria lo que se quiere probar es de un hecho a otro hecho. Hay una casación importante también, la 760-2016, La Libertad, que desarrolla la naturaleza de la suficiencia de los elementos de convicción y llega a determinar que son las razones suficientes que tiene el fiscal para tener la certeza, convencimiento que se puede imputar un hecho punible a un imputado, pero no hay una definición concreta, real de lo que significa el elemento de convicción. Son las razones suficientes que tiene el fiscal para tener la certeza y convencimiento que se le puede imputar un hecho punible a un imputado como autor o partícipe. O sea, que esto debe ser suficiente, pero no hay un concepto material y concreto de lo que significa elemento de convicción. ¿Cómo podemos entender esto con un caso práctico? Lo que es un elemento de convicción. Por ejemplo, caso práctico para identificar o conocer qué es un elemento de convicción suficiente, relacionado a un hecho objeto de imputación y la vinculación de una persona a título de autor o cómplice. La hipótesis delictiva incriminatoria, que después la vamos a desarrollar mañana, es la siguiente. XX, sujeto tal, sería el autor del incendio de su casa para cobrar un seguro. La casa se está quemando, efectivamente. Entonces, lanzamos nuestra hipótesis delictiva incriminatoria e incondicional que este sujeto sería el autor del incendio de su casa para cobrar el seguro. Entonces, tenemos para diseñar, tenemos que elaborar una estrategia investigativa, que es otro término. El artículo 65.4 del nuevo Código Procesal Penal habla de que la Fiscalía decide la estrategia investigativa. Ustedes saben que la decisión es la parte final de la toma de decisiones. Tampoco está bien claro quién diseña y elabora la estrategia investigativa ahí. O sea, dice, decide la estrategia investigativa. ¿Para qué? Para recopilar indicios con fuerza demostrativa y valor probatorio para demostrar la hipótesis delictiva e incriminatoria. ¿Y cuál es la hipótesis? Que XX sería el autor del incendio de su casa para cobrar seguro. La hipótesis es la guía, la brújula. Para eso tenemos que establecer la estrategia investigativa. ¿Quién la desarrolla? ¿Quién la diseña? Debería ser la Fiscalía, pero el artículo 65.4 no dice, solamente dice, decide la estrategia investigativa. O sea, quiere decir que la policía especializada puede diseñar y elaborar la estrategia investigativa para que la Fiscalía lo decida. Pues eso no está muy claro, es muy ambiguo, que es una gran oportunidad también, porque ahí ese mismo artículo dice,
la policía recomienda para tal efecto. O sea, quiere decir la policía recomienda para la elaboración o el diseño de la estrategia investigativa. Entonces, seguimos con este problema, la búsqueda de indicios. La mayoría que existen en el mundo de la prueba indiciaria son indicios contingentes. La otra clasificación es indicios necesarios, que eso es raro encontrar un indicio necesario, por ejemplo, una huella. El ADN son indicios necesarios que no necesita darle vuelta. Lo que más existe en el mundo de la prueba indiciaria son los indicios contingentes. Así le conocen, son valor intrínseco y alcance probatorio de estos indicios contingentes. Por ejemplo, XX tenía una mala situación económica, ¿no? Le comunicaron a sus proveedores que si no pagaba, remataban la casa. La casa fue asegurada porque poco antes del incendio por una suma insólitamente elevada. Dada su situación patrimonial, no habría podido pagar la prima del seguro por mucho tiempo. Se voy recopilando los indicios contingentes que me van a ayudar a establecer el elemento de convicción. Todos estos indicios contingentes convergen en que el sospechoso tenía interés en que su propiedad se incendie. Está bien, pues tenía interés, porque le había estaba en mala situación económica, sus proveedores iban a rematar la casa, tenía interés que se incendie para ganar el seguro, pero todavía no existe el elemento de convicción. Hay que preparar, o sea, no se sabe cómo se preparó, ejecutó el incendio y quién quemó la casa. Para eso se requiere mayor recopilación de indicios contingentes, ¿no? Todavía la fiscalía o la policía no puede llegar al convencimiento o a las razones suficientes para adquirir la certeza o el convencimiento que se puede imputar un hecho a este sujeto como autor o partícipe. ¿Cuál es? Que él preparó y ejecutó el incendio y quemó la casa. Si tuviese mayores elementos de mayores indicios contingentes, o sea, todavía no existen elementos de convicción, a deducir que el sospechoso es el autor del incendio de su casa con la finalidad de cometer fraude al seguro. Los elementos de convicción serán los datos indiciarios a partir de los cuales el fiscal o el pesquisa considera que hay fundadas razones para acreditar en juicio la base fáctica de la imputación penal, que el imputado es el autor del incendio de su casa para cometer fraude al seguro. ¿Qué falta en esta investigación? Recopilar nuevos indicios, como las imágenes de una cámara filmadora, por ejemplo, de la calle que grabe si alguien está arrojando una bomba molotov. O sea, se requieren otros. No basta con un testigo que él lo haya visto, que efectivamente ha arrojado gasolina. O sea, no basta con una simple enumeración de datos fácticos, indicios. Yo coloco todos esos datos contingentes y digo, bueno, ya estos son los elementos de convicción. Que tenía problemas económicos. No, esos son simplemente indicios. O sea, no basta con la simple enumeración de los datos fácticos, sino que es necesario motivar debidamente cómo se llega a concluir de los indicios que el hecho penalmente relevante se ha cometido. O sea, para eso tiene que haber una interrelación y aproximación de indicios. Este es un caso práctico que nos enseña cuál es la diferencia que existe entre indicios y elementos de convicción. Y este es un problema muy grave en este momento, porque a veces se confunden los indicios con los elementos de convicción. Ahora, la investigación criminal sigue un método para recopilar los indicios probados. El artículo 58 del nuevo Código Procesal Penal, inciso tercero, habla de los requisitos para la prueba indiciaria. Y lo primero que dice es que los indicios deben ser probados. Por ejemplo, estamos viendo ahí un boleto firmado, una factura que el alcalde da para sus proveedores, falsos proveedores que no existen, lo firma
es un indicio, pero es probado si yo lo llevo a un peritaje grafotécnico, si demuestro de que esa es su firma, porque pues, si mi firma, o sea, ya se convierte el indicio probado en una evidencia, cuando eso motiva una pericia. Esa es la gran diferencia entre indicios y evidencias. Las evidencias son indicios probados y lo que se requiere para la prueba inicial son indicios probados, no indicios simples. ¿No? ¿Para qué se elabora la estrategia investigativa? Ahora, estamos volviendo a este punto 65.4. El fiscal decide la estrategia investigativa. Reunir indicios concurrentes o elementos de convicción, de cargo y descargo para demostrar el hecho objeto de imputación. Y la vinculación del imputado a este hecho objeto de imputación. El fiscal decide la estrategia investigativa. Programa y coordina con quienes corresponden sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de las mismas. Pautas son directrices, técnicas y medios. La PNP brinda sus recomendaciones para hacer el efecto, se supone, sobre la estrategia investigativa. Es parte de la hipótesis incriminatoria y del hecho objeto de imputación. Al final, la estrategia investigativa debe arrojar los elementos de convicción. Estos términos, hecho objeto de imputación, elemento de convicción, estrategia investigativa, no los he encontrado yo dentro de los formatos o esquema de plan estratégico de investigación de otros países. De frente se van de la hipótesis, se van a la teoría del caso. No hablan de hecho objeto de imputación, no hablan de estrategia investigativa, a veces lo conocen como los objetivos de la investigación, no hablan de los elementos de convicción. O sea, como ustedes tienen que ver cómo los planes de investigación en el Perú deben ser de acuerdo a nuestra realidad y de acuerdo a cómo nosotros enfoquemos estos planes. Lo demás, los manuales pueden ser útiles, pero para allá, pero no para acá. Y a veces copiamos mal. Ahora, vuelvo a insistir en esto. No es lo mismo decidir la estrategia investigativa que elaborar o diseñar. Esta es una gran oportunidad para la policía especializada. Este artículo 65.4 se refiere a que el fiscal decide la estrategia investigativa. Decidir la parte final de la toma de decisiones. Antes de la decisión está elaborar, diseñar la estrategia investigativa. Acá hay un vacío, una ambigüedad, una imprecisión que puede ser muy explotada por la policía especializada. No se precisa quién la diseña, se supone que es el Ministerio Público, pero no está así señalado, dejando un margen para que la policía elabore y recomiende la estrategia investigativa de acuerdo al caso en particular, para que la Fiscalía decida. Tiene relación con el artículo 332, informe policial. También habla de las recomendaciones que puede dar la policía al fiscal sobre actos de investigación y todo aquello que considere indispensable para el esclarecimiento de la imputación. Dejar al margen para que la policía elabore y recomiende el plan de investigación criminal. Ahora, ¿qué propósito o finalidad de la investigación? ¿Qué propósito inmediato y concreto busca la investigación criminal? Principalmente la etapa, la verdad de los hechos y el informe policial. El informe policial recopilando todo lo investigado para elevar ante un fiscal un informe policial que contenga los antecedentes que motivaron su intervención, la relación de las diligencias efectuadas, el análisis de los hechos investigados sin conclusiones ni calificación jurídica e imputar responsabilidades. Vamos a ver que la policía califica jurídicamente en algunos casos como acto en supuesto de flagrancia. O sea, además una calificación jurídica no es vinculante. Si quiere lo toma la fiscalía o no en cuenta. Y también el juez. La calificación jurídica que haga un fiscal en su acusación tampoco no es vinculante para el juez, ¿no? El objeto de toda investigación no debe ser una tesis que se quiera demostrar, sino la verdad que se quiera descubrir. Así decía Giovanni Brichet. ¿Califica jurídicamente la policía el hecho policial?
sí califica, sí califica. Si bien es cierto, el artículo 332 del informe policial dice que no debe calificar ni establecer responsabilidades, sí califica. Por eso es importante este detalle para que la policía esté preparado también en cuanto a la conducta incriminada delictuosa, determinar cuándo una conducta incriminada es delictuosa. Por ejemplo, en el artículo 263 del Código Procesal Penal, deberes de la policía, dice: efectúa la detención en flagrante delito. En el caso de arresto ciudadano, la policía informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. O sea, informará al detenido el delito que se le atribuye. Tiene que hacer una calificación jurídica. Hay otro artículo 71.2 del nuevo Código Procesal Penal también que dice: en todos los casos la policía advierte al detenido o arrestado que le asiste los derechos fundamentales contenidos en el artículo 71, levantando un acta, hacer conocer al imputado de manera inmediata y comprensible sus derechos, como conocer los cargos formulados, el hecho objeto de imputación y la calificación jurídica de manera específica, lo que se entiende por cargos formulados. O sea, tiene que hacer conocer el hecho objeto de imputación y la calificación jurídica específica. A eso se le entiende como cargos, los cargos formulados de acuerdo a la jurisprudencia. Entonces, podemos sacar de conclusión que la policía sí califica un hecho criminal y tiene que estar en condiciones de determinar cuándo una conducta incriminada es delictuosa. Este proyecto de ley, que siempre lo menciono, fue presentado el 16 de abril de 2020, 5026-2020. Este proyecto de ley todavía está en el Congreso, no se ha discutido, pero es interesante porque hace una reforma de cierto artículo del nuevo Código Procesal Penal, en donde señala de que el Ministerio Público debe asumir la conducción jurídica de la investigación del delito que realiza la PNP. O sea, especifica: la PNP tiene en su cargo la investigación preliminar con la conducción jurídica del fiscal. El informe policial debe colocarse conclusiones y podrá formular imputación jurídica sobre la presunta responsabilidad de los autores y partícipes, los que no son vinculantes para la acusación y el juzgamiento. Justamente lo que estamos hablando, ya existe un proyecto de ley 5026-2020, que quizás en algún futuro se va a discutir. El juez de investigación preparatoria debe declarar inadmisible, cuando no se encuentre el informe policial en el requerimiento de sobreseimiento de la acusación. O sea, esto es una demanda urgente para definir bien quién es el titular de la investigación criminal. Ojalá que se apruebe este proyecto de ley. En conclusiones. Señor Coronel. Sí, dígame. Bueno, antes que llegue a ese punto, en ese proyecto de ley del 2020, existió uno en el 2008, cuando estaba de ministro del Interior, Mercedes Cabanillas. Sí, efectivamente. Y en el tercer punto, que hace exposición de que la policía vuelva a calificar e imputar la comisión del hecho criminal, bueno, al final ese proyecto de ley no se dio, lo cual más o menos tiene conocimiento que una reforma camina hacia adelante, no para atrás. Y cambiar ese artículo del Código Procesal, que es una reforma, no le podrían hacer una contrarreforma. No sé si estoy en lo correcto o de repente podría dar una opinión más detallada. Bueno, sí, efectivamente hubo un antecedente en la etapa de Mercedes Cabanillas. No se concretizó, pero justamente parece que este proyecto coge algunas ideas centrales de ese anterior proyecto. Bueno, lo interesante es que está ahí, ¿no? Que aspira a una reforma de ciertos artículos del Código Procesal Penal
que son urgentes y necesarias. En otros países ya se hicieron estas reformas. En Chile, por ejemplo, hay ciertas reformas que se han hecho del nuevo Código Procesal Penal para esclarecer bien quién es el titular de la investigación criminal. Yo creo que sí, este proyecto podría viabilizarse, o si no, por lo menos que entre a discusión o debate. Vamos a entrar a las conclusiones para después dialogar. Se requiere actualizar el concepto de investigación criminal acorde con el nuevo Código Procesal Penal, es cierto. Ustedes han visto cómo es necesario plantear, actualizar un nuevo concepto de investigación criminal, acorde con el nuevo Código Procesal Penal. O sea, ya el método de investigación criminal clásico ha quedado desfasado prácticamente. Un nuevo concepto de investigación criminal que amarre las etapas de investigación criminal con la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Y que comience a desarrollar el objeto y la finalidad de la investigación preliminar, etcétera, etcétera. Se debe desarrollar el método de investigación criminal dentro de la doctrina y la ciencia policial. No es un método aislado, se requiere un desarrollo dentro de la doctrina y ciencia policial, y ojalá que en algún futuro alguno de los que me escuchan, si son comandantes, coroneles, y cuando lleguen a generales, puedan crear el Instituto de Ciencia Policial, con visión futura de una universidad como existe en otros países. El programa de ciencia policial se enseña en otros países, salen magísteres y doctores, como cualquier programa de una universidad, ¿no? ¿Por qué no crear un instituto de ciencia policial para atraer a abogados, jueces, fiscales y ciudadanos que quieran conocer los elementos componentes de la ciencia policial y las ciencias auxiliares y que paguen, porque eso va a generar un ingreso como el CAE, por ejemplo, ¿no? Y eso podría ayudar mucho para establecer programas de coordinación entre los fiscales y los policías. Desarrollar y entronizar en los policías especializados los elementos que comprenden el nuevo concepto de investigación criminal, como hemos venido desarrollando. O sea, una vez establecido el nuevo concepto de investigación criminal, hay que entronizar, desarrollar a los policías especializados los elementos que comprende este nuevo concepto y que se hable de estos términos. Por ejemplo, que se hable de hipótesis incriminatoria, hechos objetos de imputación, estrategia investigativa, actividades investigativas, que también vamos a hablar mañana, los elementos de convicción. O sea, son términos que se comprenden en este nuevo concepto de investigación criminal. Y que este nuevo concepto sea materia de reflexión, de un debate y también de actualización, porque no hay teorías o doctrinas que sean infalibles. Mañana más tarde alguien puede decir, bueno, esto de métodos técnicos científicos y elevado a nivel de arte es una tontería. Este solamente es un método, nada más. Bueno, está bien, argumente, demuestre, pues, que realiza material y concretamente la policía. Oiga, dice, pero la policía es un elemento de apoyo. En el Plan Estratégico de Investigación del Salvador y en la ley de la Policía Civil, de la Policía Nacional Civil se llama ya, dicen que es un colaborador. Aplican también el nuevo Código Procesal Penal, es un colaborador la policía para el fiscal. Fíjese, le he puesto el término colaborador, lo digo material y concretamente el investigador debe realizar la investigación. Ya no estamos adelantando algo cierto. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público debe hacer una conducción y control desde el punto de vista jurídico. Bueno, si yo encuentro a un fiscal, me dice, oiga, yo voy a encargarme de toda la investigación, ya usted no participe, o usted haga esto, no más que bajo mis órdenes.
no haga nada si no nos ordena un momentito, doctora. Dice, usted me va a conducir y controlar la investigación desde el punto de vista jurídico. ¿Y dónde está eso? Artículo 4, inciso 2 del título primero del nuevo Código Procesal Penal, que refiere que el control y la conducción debe hacerse desde el punto de vista jurídico. Y el artículo 10 del mismo título preliminar dice que hay una prevalencia de estas normas con respecto a las otras. Quiere decir que usted solamente va a conducir o controlar la investigación desde el punto de vista jurídico legal para el acopio de la prueba, la formalización y para que no haya la validez de los elementos probatorios. Bueno, entonces va a pensar la victoria, dice, este muchachito estudia, se ha documentado bien. Solamente nuestros conocimientos o los conocimientos de ustedes, así sean chatitos, bajitos, negros, chorritos, amarillos, pueden hacer que los respeten y los consideren y le den el lugar. Nada de estar gritando fuertes, molestándose, como energúmeno, discutiendo. No, no necesita, la verdad, no, para implementarla no necesita que uno la grite por su propio peso, ¿no? Entonces, este nuevo concepto debe tomarse en cuenta. También un concepto lato. Y estoy escuchando una voz. Hay una voz que no. Aparece como Abel Mamani. Ya. Acá voy a. Y para terminar, hay un concepto lato. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me están escuchando bien? Sí, Corán. Ya, gracias, muy amable. Un concepto lato, porque el otro es muy genérico, muy amplio. Consiste en averiguar las circunstancias que rodean la comisión de un hecho, precedente, concomitante y posteriores, que sean de importancia para determinar que la conducta incriminada es delictiva y puede ser atribuida a una persona a título de autor o partícipe, imputación necesaria y concreta, sustentado con indicios concretos o elementos de comisión para que pueda ser denunciada y responda por la comisión de un hecho punible. Una vez un mayor que trabaja en una provincia me dijo, yo califiqué un hecho, pero no le puse el artículo, dice, solamente puse asalto y robo a mano armada, y me llamó la atención el juez, el juez le dijo al fiscal, oiga, está calificando el hecho, el policía, y usted no dice nada. Entonces, colocaste el artículo, no coloqué el artículo, solamente asalto y robo. Entonces tú lo único que tienes que decirle es que es una calificación desde el punto de vista criminalístico, porque tienes que ponerle el sombrero de este hecho, o sea, asalto y robo a mano armada. No estás colocando el artículo, simplemente asalto y robo a mano armada. Tiene que aparecer eso en los archivos, en las estadísticas, para poder diferenciar un hecho con otro. O sea, tú dile que es una calificación desde el punto de vista criminalístico. Muchas gracias. Ahora sí, ¿qué pregunta quieren hacerme? Coronel, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo escucho muy bien. Buenas noches. Con el debido respeto a su persona y a los participantes también del diplomado, le quería preguntar a usted, al inicio de su disertación dio un nuevo concepto de investigación criminal y después también dio una clasificación de indicios. Cuando nosotros a nivel, digamos, de manera un poco más científica nos referimos a las fuentes doctrinarias, nos piden o es apropiado poner la fuente la cual utilizamos. Me refiero otra vez al concepto de investigación criminal y a los indicios. Gracias. Sí, mire, respecto a los indicios, esa clasificación que les he dado, del indicio de delito en potencia y indicio de delito en acto, está en la obra, esta obra de la prueba de indicios,
que le di el nombre en antes, Percy García Cabero. Entonces, en la obra de Percy García Cabero está la clasificación de indicios. Indicio del delito potencia, el indicio en acto. Ahora, el concepto es una idea, no es una definición. Hay que saber diferenciar lo que es un concepto. Yo puedo preguntarle, oye, ¿qué concepto tienes sobre esto? Bueno, mi concepto es este, pues no. Es un nuevo concepto de la investigación criminal, combinando ciertos elementos que son importantes, acorde con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, usted puede decir ese concepto del coronel Benedicto Jiménez que está sujeto a un debate, a una discrepancia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pues está bien, pues es un nuevo concepto. Cuando yo pongo ahí que la policía de manera material y concreta realiza la investigación, eso puede estar sujeto a un debate. Porque si un fiscal te escucha eso, dice, no, momentito, nosotros somos, de acuerdo al artículo 60, inciso segundo, los que conducimos la investigación desde la etapa inicial. Y eso comprende también la investigación concreta y material y jurídica. Entonces uno le dice, un momentito, jurídicamente usted conduce y controla de acuerdo al artículo 4, inciso segundo del título preliminar. Entonces empieza el debate. Lo que se busca con este nuevo concepto es justamente eso, debatir, ¿no? Y puede ser mejorado, actualizado, pero no va a encontrar usted en ningún libro que he leído sobre el concepto de investigación criminal. Hay muchos autores que no tienen una idea muy clara de lo que es la investigación criminal, solamente acuden al artículo 321, donde está la investigación preparatoria, que es la búsqueda de elementos de convicción de cargo y descargo, y determinar la conducta incriminada. Dice, bueno, la investigación criminal es lo que persigue como objeto y finalidad. No sé si he cubierto su inquietud, ¿no? Sí, doctor, muy amable. Pero respecto a otro punto, considero que yo le debo a usted un respeto y una consideración especial por toda la trayectoria que usted ha demostrado en este tiempo que hemos visto, digamos, comunicacionalmente o por los medios escritos o televisivos, tal vez informaban de mala manera algunos acontecimientos referentes a los escenarios donde se desempeñaba. Pero la pregunta va en ese sentido. Usted es el beneficiario, o usted, mejor dicho, es la persona que concibe la problemática policial o de administración de justicia en la etapa, más que todo en la etapa de diligencias preliminares, donde la policía interviene mayormente. Tiene una concepción sobre eso, o sea, concibe el mundo policial y el mundo legal. Entonces, en base a esto, vemos que actualmente hay una incongruencia, un no entendimiento entre el aspecto policial, el mundo policial y el mundo jurídico, porque estamos viendo ya las últimos días, últimas semanas, estamos viendo los múltiples hechos de personas que han sido detenidas e inclusive vulnerando, policialmente hablando, se vulneran muchos derechos de los detenidos, o no se elabora la documentación adecuadamente para que estas personas sean digamos, juzgadas y efectivamente paguen por los delitos que han cometido. Este disloque que hay entre el mundo policial o el lenguaje policial y el mundo jurídico es lo que nos lleva hoy en día a lo que las personas que actúan mal sean impunes o actúen impunemente ante la sociedad. ¿Y por qué? A razón de qué le decía esto, porque prácticamente hay un sentimiento de digamos
de amargura de toda la familia policial ante todos estos delitos que se cometen y se televisan o publicitan a nivel regional o también nacional. ¿Qué le parece qué comentario respecto a eso, Mira, coronel? indudablemente que yo me preocupa mucho sobre la preparación y capacitación de los policías. Eh, es muy baja la capacitación y preparación. Yo siempre he dicho, los derechos no se suplican, no se ruegan, se despojan, se quitan. Y cuando uno quiere hacerse escuchar o respetar, es por tu conocimiento, nada más. Si alguien, por ejemplo, dice, se me ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, y tú vas al Código Procesal Penal, vas a encontrar ahí que es uno de los principios más importantes, pues la persona debe ser tratada como inocente hasta que no haya una sentencia firme y consentida. Nadie puede mostrar a una persona con marrocas, con grilletes, con chaleco detenido o dar a la prensa el video, la entrevista que hace, por más delincuente que sea, parece mentira, goza de la presunción de inocencia. La policía solamente puede dar el nombre y los apellidos del detenido, del imputado. Eso es todo lo que le permite. O sea, prácticamente se vulnera la presunción de inocencia, pero así, aparecen ahí policías mostrados como con grilletes, con chaleco, detenidos, e incluso estigmatizados como parte de un crimen organizado. Pero yo estaba escuchando algunas entrevistas de policía, pues no lee, no se documenta, y el abogado también se queda callado, porque a un comandante Esgeín, que ahora quiero averiguar qué ha pasado, le pregunta, Nicolás Lucas le dice, ¿usted es parte de una organización criminal? Y él no sabía qué contestar, pues, ¿no? La organización criminal está en el artículo 317, que antes se llamaba asociación ilícita para delinquir y tiene sus elementos componentes, ¿no? Más de 3, permanencia, tiene concertación, dice, nunca, o es una banda criminal, que es otra cosa, 317b. Entonces, el mundo del derecho debe, como usted dice, amalgamarse, unirse con la labor de la policía. Y eso es lo que falta. Ahora, efectivamente, yo quiero traerle a colación lo siguiente, porque hace usted una introducción. Mire, Nicodemus, estoy hablando de la Biblia, siempre que lee la Biblia por una cuestión de cultura también, y se saca grandes enseñanzas o lecciones en la Biblia de hechos que suceden en la actualidad. Nicodemus era un fariseo, rico fariseo, muy ligado a Caifás, que ahora estamos viendo, lo vemos en la película esta que está pasando Jesús, Nicodemos, Pablo de Tarso, también era otros, o sea, son personajes transversales, le llaman, porque aparecen poco en la Biblia. Y una vez Caifás le dice a Nicodemo, le dice, detenga a Jesús, tráelo acá. Él va y regresa y no lo trae. Le dice, ¿cómo podemos juzgar a una persona si primero no lo escuchamos y no sabemos qué cosa ha hecho? Fíjense esa gran respuesta, que muchas veces nosotros juzgamos a una persona sin haberla escuchado ni saber qué cosa ha hecho, simplemente por dejarnos llevar por lo que dicen otros y los medios de comunicación. Ahí está en la Biblia. Por eso digo, siempre es bueno leer la Biblia porque uno saca grandes enseñanzas. Pero lo otro es, efectivamente, se requiere mayor capacitación, mayores conocimientos en la policía. La policía tiene los mismos problemas que tenían hace 20 años atrás. Mal pagados, discriminados, golpeados, insultados, igualito. Pero esos mismos policías, con los mismos problemas, lograron una gran hazaña. ¿Cuál es la captura de Guzmán? Y pacificar el país. No del todo, pero pacificar. O sea, quiere decir, la policía cuando quiere hacer grandes hazañas,
Lo hace, pero necesita 4 elementos. Liderazgo, buena selección del personal, una estructura orgánica flexible y lo principal que es la estrategia. Cuando se habla de la estrategia investigativa, eso es lo principal, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Es el cómo. ¿Cómo voy a solucionar, cómo voy a cumplir con los objetivos de la investigación criminal? O sea, esa es la estrategia. Y a veces falta líderes. Las estructuras orgánicas no están bien dinamizadas, actualizadas, sí es cierto. Pero principalmente falta estrategia. ¿Alguna otra pregunta? Coronel, buenas noches. Saludos de Emilia Gutiérrez, ¿ya? Tampoco abogada, pero simplemente 2 palabritas. Mi reconocimiento a usted, que es un héroe de nuestro país, y me siento muy, muy honrada de que usted sea ahora nuestro profesor, puesto que definitivamente usted ha brindado mucho por el país. Mi reconocimiento, mi agradecimiento, y definitivamente usted debe estar en la galería de los héroes del país. Muchas gracias, coronel, por compartir sus conocimientos. Y Muchas gracias. Muchas gracias. Lilian, muchas gracias. Quiero agradecer tus palabras muy nobles. Yo siempre cuando, digamos, converso con personas de espíritus nobles, los comparo como esos grandes conquistadores de la Edad Media que se iban a la Tierra Santa siguiendo un ideal, una visión. Esas son las personas nobles. Muy escasas en nuestro país, tal es así que había un poeta peruano que decía, la ingratitud es universal, pero su cuna es el Perú. Eso decía Federico Mori, un gran poeta, ya fallecido normalmente. Gracias. Muchas gracias a usted. Quisiera hacer solamente un comentario nada más. Sí, por favor. Usted lo dijo al comienzo. Para comenzar, disculpe, agradeciendo la clase siempre a usted. Y por otro lado, con relación a lo que dijo al comienzo de la clase, es que lamentablemente en la policía se ha politizado. Y ese es el gran problema que ocurre, pues, ¿no? Actualmente. Y yo creo que usted, en el nivel que está, digamos, tratando temas políticos en el entorno que usted tiene, nos podría ayudar con relación a ese tema. Yo no recuerdo haber dicho politizado, tal vez puedas hacerme en memoria. ¿En qué punto está eso? Las Con ayudas las relación, tienen ustedes. con relación, cuando indica que parte de la, digamos, del norte o de la investigación en lo que es la policía, refiere que es parte de una política también digamos, del comando, ¿no? Y de la gente que lidera ese comando también, pues, ¿no? No lo he entendido muy bien porque no, yo no hablo de politizado, más bien hablo en la introducción, hablo de que el mal uso que se hace de la prisión preventiva se utiliza como instrumento para investigar y presión, coacción, después que hay una inexperiencia, una falta de capacitación en la investigación criminal de policías y fiscales, que la impunidad muchas veces no es problema de los jueces, sino de la policía y los fiscales. Esa es más o menos la introducción que yo hice, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Junior Rodríguez, ¿no? Buenas noches. Bueno, en mi caso, mire, le soy sincero, yo no soy policía, yo trabajo en la fiscalía y mi labor, bueno, la realizo desde ahí, ¿no? Como en este caso, como fiscal adjunto. Quería hacer yo, bueno, en primer lugar, felicitarlo por su ponencia. Y bueno, quería hacer un comentario, ¿no? Respecto a lo que usted ha mencionado, sobre todo el tema de la tipificación, ¿no?
La pregunta era que habría que hacernos es, ¿la policía tipifica? Y bueno, bajo mi punto de vista, en la práctica sí lo hace. ¿Por qué? A pesar de que el artículo 332 del Código Procesal Penal establece que la policía debe abstenerse de calificar jurídicamente los hechos e imputar responsabilidades, yo considero que la policía en todo momento realiza una calificación o hace un juicio de adecuación de la conducta de una persona al comportamiento contemplado en la ley como delito. ¿Por qué? Porque para detener a una persona, para empezar, la policía debe verificar si el hecho es falta o delito o si es atípico, ¿no? Partiendo por ahí, ¿no? En segundo lugar, la policía también cuando realiza una calificación de un hecho, debe verificar, por ejemplo, si es que el hecho constituye un hurto o un robo. Por ejemplo, si se empleó violencia, obviamente el hecho calificará como robo. Si no se empleó violencia, si se trató únicamente de un arrebato, calificará como hurto. Entonces, sí realiza una calificación la policía. Tal vez el tema del proyecto de ley que mencionaba el colega, el compañero Vicente, me parece que no perdería eficacia y no sería útil debido a que ya en este nuevo modelo procesal penal, que como usted bien lo indicó, no tiene nada de nuevo, en el artículo 349 ya le dan al fiscal la potestad de calificar jurídicamente la conducta que va a someter o que va a solicitar enjuiciamiento ante el órgano jurisdiccional. Entonces no tendría eficacia darle esa facultad a la policía de calificar jurídicamente un hecho cuando va a transmitir los actuados hasta la fiscalía para que éste a la vez realice la calificación que el Ministerio Público considere, ¿no? Tal vez por ahí me parece que perdería eficacia y no sería útil una norma de esa naturaleza, pero más allá de eso, yo considero de que la policía todo el tiempo está calificando, ¿no? Y, por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo, un claro ejemplo, en un caso que yo he conocido, ¿no? Por ejemplo, existió un caso en donde una persona ejercía labores de vigilancia en una obra del gobierno regional. En horas de la madrugada, esta persona observó que un sujeto ingresó a la obra realizando un corte en la malla Rachel que precisamente delimitaba la obra con otro predio. Pero al verlo es que decide tirarle una piedra y esta persona se da la fuga siendo intervenida por el personal de serenazgo y por el vigilante de esta obra. Luego de unas horas, el personal policial me llama a mí para decirme, doctor, ¿sabe qué? Ha sucedido esto, pero bueno, ya le di su citación porque no pasó nada, ¿no? Entonces ahí la importancia de conocer, el policía debe conocer el derecho porque debe conocer cuáles son las etapas del iter criminis, ¿no? En este caso, el policía consideró que eso había quedado en actos preparatorios, pero no es así, porque el iter criminis tenemos que tener definido de que existe una fase previa de ideación, una fase interna y una fase externa. Y en la fase externa pues tenemos lo que es la fase de actos preparatorios y la fase donde una persona ya empieza actos ejecutivos del delito, que era el caso concreto, ¿no? Que ameritaba en este caso una detención, ¿no? Por el presunto delito de hurto en grado de tentativa, ¿no? Ahora, es por eso que considero de que el tema del derecho siempre va a estar vinculado a las investigaciones de este tipo, investigaciones de tipo penal, de igual forma, cuando, por ejemplo, el efectivo policial, para determinar a qué autoridad va a remitir los actuados, si es que es un delito de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, lo va a remitir al juzgado de familia. Si es que es un delito, un tema de faltas, lo remitirá al juzgado de paz letrado, y si es un delito a la fiscalía, ¿no? Entonces, todo el tiempo la policía está calificando un hecho, tanto para realizar la detención de esta persona, como determinar en este caso qué autoridad va a tomar conocimiento. Solo quería hacer ese aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable, y también agradezco a todos los que están escuchando. Yo sé que no todos son policías, pero todo lo podemos discutir, reflexionar, dialogar con altura. Las opiniones se respetan, pueden estar equivocadas, pero yo le agradezco los aportes que han brindado y siempre estoy llano a escuchar, mejorar, pero quisiera también algunos aportes suyos cuando traten de hacer el trabajo aplicativo, colocando las piezas en el tablero de acuerdo al esquema o formato que mañana vamos a conversar del plan de investigación criminal, que no es igual a la estrategia investigativa. La estrategia investigativa está incursa dentro del plan de investigación criminal, como mañana lo vamos
a demostrar. Muchas gracias. Nos vemos mañana y que tengan buenas noches. Cuídense.